Voy a compartir, pantalla. Antes que nada, pues les agradezco la gentileza de su atención. Voy a tratar nada más de pues, compartir con ustedes un poco de la experiencia que he tenido a lo largo de pues, mi ejercicio profesional con víctimas de violencia machista, de violencia hacia las mujeres. Y bueno, aquí tenemos, se trata de los primeros auxilios psicológicos que tendríamos que considerar para tomar en cuenta pues la salud o lograr la estabilidad de las mujeres víctimas de violencia de género. Bien, a manera de introducción, en general, en los casos de violencia basada en el género, se presenta una confusión que puede afectar a diversos aspectos de la vida de esta persona victimada, que pueden ser conductuales, emocionales, cognitivos, relacionales, etcétera, entre otros. Ello coloca a la víctima en un estado de vulnerabilidad o de reducción de defensas que le hace sentir que no es capaz de salir adelante o defenderse. Por eso es necesario que todas aquellas personas que trabajan en los servicios de atención a mujeres en situación de violencia, y estamos hablando de situación de violencia machista, de violencia de género, porque tiene particularidades muy, muy interesantes que deben de ser analizadas precisamente por estas circunstancias. Hay otros tipos de atención a la violencia o de crisis en violencia, de otro tipo de violencias como guerrillas, como asaltos, etcétera. Sin embargo, esta pues tiene su particular situación. Porque hay una cierta codependencia, hay una invisibilidad de que lo que se vive es violencia. Entonces, pues toma matices diferentes la forma del abordaje en esta primera intervención, en esta primera respuesta de atención, ¿no? Bien, entonces es necesario que se tenga un manejo básico de primeros auxilios psicológicos que permita contener la inseguridad, sentimientos de soledad y emociones adversas que se presentan en las víctimas y ayudarlas a retomar las herramientas que les son propias, además de ser referidas a centros de especialización de apoyo. La experiencia violenta genera cambios en la forma en que la víctima recibe la vida y en la forma de verse a sí misma. Los sentimientos que le afloran tienen un contenido negativo, enojo, apatía y o tristeza. Esto significa que, que las circunstancias en las que vive la mujer pues son de carácter tensional, de carácter angustiante, es un sometimiento, una vida de control. Entonces provoca pues que haya una distorsión de su realidad, porque aparte no hay una capacidad para reconocer. ¿Sí? Esta es cuando se espera que la vida de la mujer pues no vea un futuro pues alentador o un futuro positivo que le dé un poco de seguridad. Algunas de las consecuencias que afectan a las víctimas de violencia basada en el género son miedo, soledad, ansiedad, negación, depresión, confusión, impulsividad. Como se dan cuenta, estas y otras que vamos a revisar a ratito enseguida, pues tienen que ver con una serie de sentimientos que van en contra del desarrollo pleno de las mujeres. Tenemos instrumentos legales, institucionales, nacionales, internacionales, que buscan precisamente combatir todas estas características que vive la mujer violentada, ¿de acuerdo? También encontramos que hay una baja autoestima, dependencia, despersonalización, impotencia, indefensión, malestares psicosomáticos, trastorno de estrés postraumático, falta de confianza en sí misma y en su entorno. Hay que considerar que en una gran mayoría estos se comportan como mecanismos defensivos
que supondríamos nosotros, estos mecanismos no le permitirán desbalancearse o psicopatologizar alguna circunstancia. Sin embargo, pues vivir así tampoco es como una vida sana, ¿no? Una vida en salud mental, pues no la hay. Nosotros tenemos que reconocer que las víctimas de violencia de género viven en un miedo constante porque han sido atemorizadas por su agresor, han sido violentadas constantemente, física y mentalmente, patrimonialmente, entonces viven en un constante miedo, tienden a sentirse solas porque su red de apoyo ha dejado de funcionar, puesto que como viven amenazadas de que si lo cuenta a alguien más, van a traer consecuencias en su vida. Entonces prefieren cortar los lazos de amistad, familiares, que les son fuertemente pilares para su soporte. Entonces los cortan. Hay un alejamiento literal, un aislamiento, entonces pues obvio experimentan esa soledad. Si por alguna razón la mujer víctima es una persona que tiene actividad laboral, que trabaja formalmente, pues a sus como se dice, a sus compañeros, compañeras de trabajo, a sus jefes, subalternos, también se aísla de ellos porque no es capaz de compartir esto por el miedo que vive. Ansiedad son personas que viven frecuentemente ansiosas, tienen crisis de ansiedad muy frecuentes donde pues su capacidad para resolver o de resolución no es adecuada, niegan que lo que están viviendo se trata de una violencia. ¿Por qué? Porque evidentemente no hay una conciencia clara del daño. Depresión, bueno, pues con todo lo que trae consigo una situación tendiente a la depresión, están confundidas entre que si la persona que aman o que creen que aman realmente las ama, aunque les pegue, aunque las maltrate. Y bueno, de pronto también podrán comportarse impulsivamente. Este comportamiento es que de pronto cuando están en una situación de crisis, pues responden dramáticamente y de pronto responden de una manera pasiva. Baja autoestima es una circunstancia que les permite pues sumirse en sus propios pensamientos sin tener una capacidad de maniobra por no considerarse que pueden hacerlo, por no considerarse capaces de ello. Hay una dependencia o más bien una codependencia a aquel objeto temido que es el propio agresor. Hay una despersonalización como mecanismo defensivo que permite justamente observar quizá en otras personas que viven lo mismo, pero en ellas no lo hacen. Impotencia e indefensión. Hay un síndrome conocido como el síndrome de indefensión aprendida, pues aprenden a que no se defienden porque no saben cómo hacerlo, porque aprenden a que no tienen que defenderse, ¿no? Tenemos roles y patrones de comportamientos sociales del tipo patriarcal, sexista, donde lo que se aprende es a no defenderse. Malestares psicosomáticos, tenemos un registro interesante de consultas de mujeres violentadas que acuden al médico, a la consulta médica por algunas cuestiones como fibromialgias o algunas otras somatizaciones que tienen que ver con su estado emocional estresante y violento. Está el síndrome de estrés postraumático, que pues deja realmente huella muy fuerte en las mujeres que lo padecen. Reviven a cada momento las formas más dramáticas, las formas más violentas de las cuales les han sido objeto, aunque se encuentren fuera ya del ambiente del trauma. Y eso es lo que tendríamos que resolver. Desde luego hay una falta de confianza en sí mismas y en el entorno. El entorno de pronto podría ser amenazante,
porque así lo perciben y no son capaces, no tienen los recursos personales suficientes o habilitados, recursos personales psicológicos habilitados para salir de eso. Experimentan vergüenza o temor al rechazo que las lleva al aislamiento e incluso al rompimiento de lazos afectivos o amistosos. Y, por supuesto, y en consecuencia, pues lazos familiares. Pueden asumirse como culpables e incluso proteger o justificar a quien ejerce violencia por temor a desestabilizar a su familia, en aras de seguir conservando la unión familiar o la estabilidad de los hijos. Generalmente las mujeres protegen y justifican la violencia, incluso se culpabilizan de su propia victimización, donde dicen, bueno, es que yo tuve la culpa por no tenerle listo el desayuno, por no tenerle atenciones, porque pues él sí trabaja y yo no, o estas cuestiones de desigualdades en torno a que él sí hace cosas y ella no, en fin. Esto es algo muy internalizado que permite que la mujer pues no tenga esa capacidad de maniobra. También se refuerza el aprendizaje de patrones agresivos de relación que podrían reproducirse de manera constante. Estos patrones de golpes o de violencia física, psicológica, pues se puede estar alimentando y en consecuencia pues se alimenta y se reproduce constantemente. Bien, es importante que consideremos que las víctimas de violencia basada en el género presentan necesidades diversas, muchas. Tenemos que recordar que es un fenómeno multifactorial de terribles intensidades y de retroceso para la vida en desarrollo de una mujer. Esas son una de las características que fuertemente se tienen que visualizar para evitar que lleguemos pues a una sociedad que violenta a las mujeres. Y en estas circunstancias podemos hablar de diferentes etnias, de diferentes razas, de diferentes religiones, estatus económicos, estatus sociales, en fin, de diferentes culturas, de una gran diversidad de mujeres. En tanto que hay esta gran diversidad de mujeres, hay tantas diversidades de violencias que sufren las mismas. ¿Sí? Esto es multifactorial y muy complejo, es un fenómeno complejo, pero que tenemos que prepararnos porque pues es un ejercicio profesional que compete a quienes nos interesa trabajar con esta población o este segmento de la población en la que estamos inmersas o inmersos profesionalmente. Bien, algunas están relacionadas, esta diversidad de necesidades están relacionadas con resolver situaciones prácticas como asuntos de vivienda, sustento. Otras son de orientación y acompañamiento para enfrentar las agresiones de las que son víctimas y también las necesidades de atención a la salud son prioritarias. Si se dan cuenta, tenemos aquí tres aspectos importantes que la cotidianeidad nos va a brindar para poder canalizar la ayuda o el acompañamiento emergente. En primer lugar, tenemos que ver que la urgencia o la crisis en la que estamos interviniendo tiene seguridad la víctima. Es decir, si el estar con nosotros le significa que está expuesta a una revictimización, perdón, a una victimización nuevamente por su agresor, entonces tenemos que buscar un lugar seguro para resguardarla y en función de eso continuar con nuestra intervención psicológica, ¿me explico? Mientras la persona esté insegura, es decir, que por alguna razón estamos constituidas en el domicilio o en la vivienda de la mujer donde ha sufrido el daño. Primero que nada tenemos que asegurarnos de que el hecho de que estemos nosotras ahí, no le implica mayor enojo o mayor riesgo para su integridad física o la de sus hijos o la de la demás familia que vive con esta mujer violentada. Si es el caso, hay que sacarla de ahí inmediatamente, ayudarla a salir y colocarse en un espacio seguro. Si el principal problema que la mujer está
presentando o está sufriendo es que su victimario la amenaza por decirle que la va a dejar sin casa, le va a quitar todo el dinero y encima le va a quitar a los hijos, bueno, tendríamos que conocer que tenemos legislación, que tenemos una fiscalía especializada para violencia contra las mujeres y que hay un Estado mexicano que la respalda, que solamente hay que continuar con los dinamismos o las dinámicas que se tienen que observar para llegar a estos auxilios. Si las autoridades no conocen de una víctima con estas características, tampoco es posible que alguien la pueda ayudar desde esa legalidad, ¿no? Hay que recordar pues que es un delito grave que se persigue por oficio, no hay capacidad de negociación para retirar una denuncia, pero sí se tiene que dar parte a las autoridades. Y si por otro lado la situación, la necesidad urgente de atención es estas características que vimos aquí anteriormente, por ejemplo, bueno, entonces sí, es ya un trabajo justo, importante para atender prioritariamente, ¿no? Si hay una situación de salud física, pues acompañarla, que se le revise, se le cheque, se tome constancia de las agresiones físicas de las cuales fue objeto. Eso es muy importante en las personas primeras respondientes, que seríamos quienes intervenimos aquí. Bien, también es muy importante contar con herramientas profesionales, identificar las necesidades y considerar que en ocasiones el acercamiento de la víctima de violencia al lugar de atención es una oportunidad única que tal vez no se repita para que ésta conozca las posibles alternativas de apoyo con que puede contar para resolver su problemática y organizar por jerarquías sus necesidades para establecer un plan de acción efectivo que no le desanime y que resulte viable. Quizá nos vamos a encontrar con que el primer encuentro que tengamos con esa víctima va a ser el único, porque por alguna razón tomó decisiones para salir adelante sobre eso, sobre resolver su situación por no poder soportarlo más, pero en el transcurso, en el inter de que tiene una conciencia de daño, de que tiene claridad de qué es lo que puede hacer, de los apoyos que puede recibir, de sus redes de apoyo, de sus vecinos, de las autoridades o de profesionales como nosotros, mientras que se da cuenta de esto, pueden pasar muchas cosas y se puede, ¿cómo se llama?, caer las propuestas para salir del problema. Por esa razón es un compromiso como profesionales en este ámbito que sepamos claramente qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, qué puede lograr afectar ese victimario y de qué manera no. ¿Cómo se puede poner a salvo? Tenemos que conocer los mecanismos que existen para poder sacar adelante a la víctima en este momento de crisis. Ese es un compromiso que tenemos y que tenemos que buscarlo para prepararnos como este tipo de eventos que ahora están organizando ustedes en torno al 8M, ¿no? Cabe aquí mencionar la teoría del síndrome de inanificación aprendida. Hace un momento se los comentaba de Seligman, que comprende el establecimiento en la víctima de conductas de entrega pasiva bajo la inevitabilidad de las consecuencias derivadas de la situación aversiva. ¿Qué quiere decir? Que la mujer no tiene capacidad de tomar una decisión para decir, es que me puedo defender, es que hay algo que se puede hacer por mí. En primera, creo que ni siquiera da por perdido su situación, puesto que no tiene conciencia clara de que hay una forma de vida diferente a la que ha experimentado toda su vida, independientemente de su historia, ¿no? Hay historias donde una mujer nunca ha sido violentada por cuestiones de género, y hay mujeres que han sido violentadas por estas circunstancias sexistas, patriarcales, toda su vida. Y aún así
En ambos casos podemos encontrar que se desarrolla el síndrome de indefensión aprendiza en diferentes formas, de diferentes aristas, de diferentes dimensiones, pero se desarrolla. En otras no, en otras hay otras capacidades emocionales de resolución del problema y salen adelante en las primeras de cambio. Por supuesto que caen en crisis, porque acuérdense que la mujer que está con una persona que le violenta, en un primer momento fue lo suficientemente confiable como para acceder a estar en cohabitación o en matrimonio, o vayan ustedes a saber en qué circunstancias, en qué formato de la pareja se une a ella. Pero llega un momento en que esto va cambiando y entonces la mujer, el primer choque que encuentra es una decepción, terrible decepción a esa persona que le confió compartir su vida por el resto de sus días, quizá, o por un tiempo determinado, pero en un primer momento fue la confianza, ¿no? Entonces nos encontramos, sea la historia que sea, que estas mujeres que no salen de este círculo de violencia es porque han aprendido a que no se pueden defender, aunado a esto, a que tienen algunos pensamientos derrotistas, pesimistas, donde dicen, pues es que no puedo hacer nada porque más lo que haga no me va a servir. Es que si voy a las autoridades, pues me van a decir que yo tengo culpa, ¿no? Esta autoculpabilización de su propia victimización. Entonces no hay manera de que estas personas por sí mismas, estas mujeres por sí mismas puedan salir de ello. Bien, esto supone una actitud que obstaculiza la toma de decisiones encaminada al abandono de la relación, ya que consideran que ni ellas ni las autoridades son capaces de hacer algo para evitar la violencia. Bueno, ya lo comentaba hace un momento. Voy a abrir aquí un espacio para tomar un poquito de café, porque me siento con un poco de raspera, pero les pediría de favor, si alguien tiene aquí un comentario o algo, lo puede hacer, por favor. Un segundito. Gracias. Bueno, si no hay algún comentario o alguna idea, podemos seguir. Ojo, para no reforzar la sensación de indefensión y pasividad que ponen en riesgo a la víctima, se recomienda brindar apoyo inmediato de profesionales que logren acercarse a las circunstancias personales, que le ayuden a verse a sí mismas, a escucharse y entender lo que está viviendo, reflexionar sobre su situación, su estado emocional, sus angustias, sus recursos, sus redes y fortalezas, que le permiten ver que no está sola y que existen alternativas de solución que se analizarán cuidadosamente para tomar la más factible y que representan menos dificultades para alcanzarla. Entonces, esta es una broncota, porque a una mujer que recién ha sido golpeada, que la han corrido de su casa con sus chiquillos a medianoche, después de un conato de violencia de un agresor, que hay una correlación importante, hay investigaciones interesantes al respecto, donde hay una alta asociación en la ingesta de alcohol o sustancias tóxicas, cualquiera que quieran, y violencia hacia las mujeres. Entonces, si tenemos a una mujer con estas características, encima es pobre, encima no trabaja, encima tiene hijos pequeños, encima no tiene auto, encima es la madrugada y la sacan. Si a ustedes le llega a alguien en estas circunstancias, ¿cómo hacerle? Es un paquetazo, es una broncota para poder sacar a la mujer de ese estado, puesto que está en una reciente ataque a su persona, a su dignidad, a sus seres queridos, a sus hijos, ¿no? O a las personas que viven con ella. Bueno, pues esa es la chamba, ese es el compromiso, ayudarla a que se escuche. Ahorita vamos a ver algunas sugerencias al respecto. Ayudarla a que reflexione sobre su situación, a que llegue que a final de cuentas a una estabilidad, a una toma de conciencia de las circunstancias, a una constancia del daño que ha sido objeto, del cual ha sido objeto, para después empezar a tomar con más claridad las decisiones pertinentes que la lleven a vivir una vida estable
estable, de paz, de tranquilidad, que no le ofenda, que no la lastime más. ¿De acuerdo? Bueno, luego tenemos que el reto es entonces que con ayuda de los primeros auxilios psicológicos, objeto de este ejercicio, la víctima logre jerarquizar las necesidades, hacer un plan de acción alcanzable que haya considerado las posibles dificultades y que tengan opciones para resolverlas. Si nosotros le decimos a la víctima, bueno, es que este es un momento para que te vayas a casa de tu mamá, sí, pero ¿qué crees? El victimario conoce dónde vive tu madre o dónde vive la amiga más cercana, o conoce que la vecina le puede dar refugio. Bueno, pues el agresor en un estado inconveniente, en un estado de desbordamiento por la ira, por el enojo, por lo que el perfil del agresor tiene, pues ¿qué va a hacer? Ir a buscarla y va a arremeter hasta con quienes no estén involucrados directamente, pero que tiendan a ayudar a la víctima. Tenemos afortunadamente un cuerpo oficial de policía municipal, que es en momentos tenemos cuerpos primeros respondientes y cuerpos de seguridad preventiva. En cualquier caso, pues acuden, se constituyen en domicilio del conato de violencia y tienen toda la fuerza legal, la fuerza cívica para retirar tanto a las víctimas como al victimario del lugar donde se está cometiendo ese conflicto, esa crisis, esa violencia hacia la mujer y a sus familiares, ¿no? Entonces, una vez hecho esto, pues no hay mayor problema porque el victimario pues puede ser sometido por las fuerzas municipales, por la autoridad municipal, y la víctima pues puede ser encaminada a un lugar específico. Pero bueno, ahí se desatan otros mecanismos que también tendríamos que conocerlos, que sigue de ahí, pero mientras que son peras y son manzanas, tú estás ahí constituida en el domicilio para bajar esa crisis, esos niveles de ansiedad, de angustia, y que se tomen decisiones, porque además la mujer tiene que ser capaz de tomar una decisión, porque las autoridades no harán nada que la mujer no logre autorizar, ¿de acuerdo? Este es un broncón también, pero bueno, que hay que trabajar. México ha adquirido compromisos internacionales para favorecer la tutela del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por lo que ha establecido acciones que favorecen la profesionalización de los servicios que se brindan. Y esto es la oportunidad que tenemos de capacitar a estos elementos oficiales que patrullan en las unidades patrullas rosas, conocidas como patrullas rosas, que están como primeros respondientes, como medidas preventivas, como un módulo especializado en víctimas de violencia dentro de la policía municipal. En fin, tenemos varias áreas especializadas o en delitos, una unidad especializada en delitos, se me escapó el nombre, pero bueno, en cada caso pues tenemos esa oportunidad. ¿Por qué? Porque hay instrumentación internacional que México ha pactado para comprometerse a cumplir. ¿Y cuál es el último fin? La vida libre de violencia de las mujeres mexicanas. ¿Sí? Bien, tal es el caso del estándar de competencias que es el CLS 0539 de atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género, que con el fin de ofrecer un servicio de calidad y calidez a las víctimas de manera explícita, solicita que entre otros conocimientos y desempeños, el personal que brinda atención sepa implementar técnicas de primeros auxilios psicológicos y contención emocional y relajación para casos especiales como pueden ser los de llanto incontrolable o de enojo desmedido por parte de las víctimas, entre otros. Ojalá que solo fuera estos los encuentros en los que, con los que nos enfrentamos en las víctimas, un llanto desmedido o un enojo desmedido también, o un llanto desbordado, quise decir, o un enojo desmedido, pero no, hay toda una serie de matices que
van del llanto al enojo, del llanto desbordado al enojo desmedido. Y en ese inter transitan una serie de emociones, inestabilidades que provocan que la mujer no se centre, no pueda en esos momentos tomar decisiones. ¿De acuerdo? Bueno, a lo largo de cada... y yo mencionaba que ojalá solo fuera eso, pero no, en ese inter hay una serie de transiciones que de pronto hay conciencia y de pronto hay una negación. Bueno, ya vimos las características, entonces tenemos que lidiar con eso, porque no podemos tomar un paso adelante para la resolución de ese problema, de esa mujer, y llevarla a el pleno uso de sus derechos en una vida libre de violencia. Pues esa sería la tarea. A lo largo de cada entrevista con víctimas de violencia basada en el género, es necesario observar el estado emocional y mental con que se presentan y detectar si existe una situación de crisis o de estrés postraumático, lo que inevitablemente requiere primeros auxilios. Si es una situación de crisis en ese momento porque está choqueada por las circunstancias que ha vivido, o está viviendo el estrés postraumático, que es estados de angustia, estados de ansiedad, características físicas como resequedad de la boca, taquicardias, jaquecas o malestares. Hay una serie de somatizaciones también, independientemente de los golpes recibidos físicos, que pues acompañan al síndrome de estrés postraumático. En cualquier caso, establecer un diagnóstico inmediato, rápido, nos permite ver cuál es la conducción de nuestra intervención en el punto, en el aspecto. ¿Sí? Bien. La situación en crisis puede ubicarse como un estado transitorio de dificultad por resolver una situación. Una de sus características principales es el bloqueo emocional, que en el caso concreto que nos ocupa es producido por la violencia de género. Ok, bueno, ahora veamos. La crisis en la que se ubica la mujer víctima de violencia de género es transitoria y puede superarse satisfactoriamente siempre y cuando se le dé la atención adecuada. Por eso es importante definir si se trata de una crisis o se trata de un síndrome de estrés postraumático, que en cualquier caso, como decía hace ratito, hay que atender. La situación de crisis es un estado transitorio de dificultad para resolver una situación. Eso nos tiene que quedar como más claro. De acuerdo con Slykew, la crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por una incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares, utilizando los métodos acostumbrados para la solución de problemas. En ese momento hay un bloqueo, hay unas circunstancias que impiden la adecuada resolución de los problemas cuando ya se ha tenido una metodología para resolver problemas. Una metodología muy personalísima de quien sufre una crisis. Bueno, pues en esos momentos todas estos mecanismos o esa instrumentación no sirve, no le funciona. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos que el estado de la crisis está limitado por el tiempo y casi siempre se manifiesta por un suceso que lo precipita. Es decir, hay una situación que le causa la crisis. La resolución final de la crisis depende de numerosos factores que incluyen, la gravedad del suceso precipitante. Este factor se puede analizar preguntando qué causó la crisis y la forma en que este acontecimiento ha modificado la vida de la persona. Si nosotros nos encontramos en un momento en el que el conato de violencia ya se superó y podemos considerar que se mantiene todavía la crisis, pues la vamos a tener en el consultorio a la víctima, a esta mujer que sufre. Es cierto, el conato de violencia ya pasó porque los primeros respondientes, la policía municipal, los oficiales de Patrulla Rosa ya hicieron su función, pero la crisis no ha desaparecido. El conato de violencia ya, la seguridad de que la persona ya no esté en riesgo su integridad física y mental, ya se eliminó, pero la crisis persiste. Entonces,
Si la tenemos en el consultorio, si la tenemos en un centro de atención especializado a víctimas, un Instituto de la Mujer, una CESECO, por ejemplo, que ya pasó un primer momento de crisis, de choque, de decepción, de incredulidad, etcétera. Entonces, en ese momento es cuando nosotros podemos intervenir y decir, a ver, María, en estos momentos en los que te encuentras, puedes hacer un análisis de decir, ¿qué es lo que te llevó a estar aquí frente a mí, buscando un servicio psicológico, una atención profesional por lo que estás padeciendo? ¿Qué fue lo que te llevó a este punto precisamente? ¿Por qué no fue antes? ¿Qué sucedió? Entonces, esta es como una primera pauta donde tú puedes ayudar a la víctima a poder decidir de dónde va a partir. Y tú sabes que si le dejamos esta libertad, su primer postura o su primer argumento, su primer discurso, marcará un poquito la dirección por la que vas. A veces te dice, es que no sé por dónde empezar, es que no sé ni por qué estoy aquí. Y sí, y te dirá, bueno, ahora mismo, entonces tú viertes una pregunta y le dices, bueno, ahora mismo veo que estás en una circunstancia complicada y te agradezco la confianza, estoy aquí para ayudarte. Dime, en estos momentos, ¿qué sería bueno para ti? ¿Tú qué necesitarías para no sentirte como te estás sintiendo ahora? Sin que nos haya dicho todavía cómo se siente, ¿no? Es bien importante este primer encuentro porque nos hace una cohesión con la víctima. Estas cuestiones empáticas empiezan ya a tomar forma, a tomar base para que la víctima pueda ir soltando poco a poco, ¿no? Bien, continuemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Alguien creo que por ahí abrió micro. Tenemos en el chat, veamos. Buenos días, doctora. ¿Tendrá algún protocolo o metodología para contención emocional? Está el protocolo de gobierno, que es de acciones ejecutivas, sin duda. Y este protocolo es de libre acceso, se los comparto al final. De hecho, esta ponencia está tomada de ahí. Vaya, no hay ¿cómo se llama? No hay nada que no pudiéramos como, digamos, encontrar novedoso, fuera de la experiencia, fuera del terreno que se sigue. ¿Sí, Luna? Bueno, los recursos personales de la víctima que enfrenta la crisis, por ejemplo, es un factor que comprende elementos como la fuerza del yo, la autoestima, la confianza en sí misma, la presencia de experiencias exitosas con crisis anteriores, el tener una estructura sólida de personalidad y resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse a situaciones difíciles, ¿no? Apostarle un poco a las capacidades resilientes de la víctima ayuda un poco, pero tenemos que hacer una primera evaluación urgente para saber cómo direccionar nuestra actuación, nuestro ejercicio profesional. Si bien es cierto que existen protocolos y muchos protocolos bien formados, profesionales, es cierto que ninguna víctima va a ser igual. Ninguna sola víctima será igual en ningún momento. Las características, los patrones de comportamiento encontrarán similitudes en sí mismos, pero no deja de sorprendernos que la víctima o la victimización se vive en tanto que diversas mujeres hay, en tanto que tantos grupos de mujeres existen, ¿sí? Y bueno, esto es pues apelando a la singularidad del caso, desde luego. Ok, se va a compartir el video, exactamente, nos dice nuestro equipo de organización, que lo que se va a compartir es el video
La presentación queda a consideración de la doctora. Sí, a mí me parece que el video es un buen formato que les puede ayudar, porque pues, la presentación en sí misma es solamente un compendio de lo que existe en documentos oficiales, en documentos científicos para trabajar, pero pues la experiencia, lo que hablemos aquí, que es precisamente el video, pues es lo más rico, ¿no? Bien, tenemos también entonces que considerar los recursos sociales de la persona que enfrenta la crisis, redes de apoyo conformadas por familiares o amistades, acceso a instituciones u organizaciones especializadas, entre otros. Esto significa que de alguna manera tenemos que preguntarle a la víctima si cuenta con algún familiar o alguien que sea de su entera confianza, que le pueda dar cobijo o algún apoyo instrumental para llevarla, para acompañarla a trasladarse a ese lugar, siempre y cuando, como les dije hace un momento, estas personas no sean del conocimiento del agresor o que el agresor tampoco domine o controle o quiera dañar a estas personas, porque pues evidentemente le van a decir, discúlpame, pero no puedo poner en riesgo a mi familia, no puedo poner en riesgo algo, porque esta persona es capaz de muchas cosas, porque ya anteriormente han sufrido amenazas, han sufrido violencia por este mismo victimario, entonces pues no hay muchos riesgos que quieran correr las personas. Entonces hay que buscar algunas otras posibilidades para acompañarla. Tenemos un grupo, una asociación donde un grupo de mujeres altruistas nos estamos organizando para ver de qué manera pues implementamos un refugio privado, pero abierto al público, a las mujeres que lo necesiten, para darles cobijo, ya que contamos en el estado de Querétaro con un refugio para mujeres violentadas, una casa de acogida que se llama, pero para que esto suceda, pues tiene que pasar primero un protocolo, tiene que ser derivada por nuestras instancias y autoridades correspondientes, como el Instituto de la Mujer, y de ahí, pues pasar ¿cómo se llama?, a la recepción del lugar donde se encuentra el refugio, un traslado oficial, etcétera, etcétera. Entonces, para que esto suceda, pues primero tendría que ser horarios de oficina, tendrían que ser en horarios, en días laborables, y mientras que las crisis generalmente suceden por la noche, los fines de semana, alzada ya la madrugada, entonces, bueno, pues son complicaciones. Pero si no se cuenta con esto, pues hay que buscar personas, quienes nos dedicamos a esta intervención, pues llamar, tenemos la posada para mujeres parturientas que a lo mejor pueden, de momento, ser un buen refugio para las mujeres, que depende del Hospital General. Sin embargo, ahí tenemos algunas compañeras, compañeros estudiantes haciendo su servicio social, que por cierto, abro el comercial, si alguien quiere hacer servicio social en esta posada para mujeres parturientas, pues con mucho gusto, encantada de recibir sus solicitudes. Depende del Colegio de Psicólogos de aquí de San Juan del Río, pues acuden con nosotros y les damos cobijo, buscamos la manera en protegerlas, ya que nosotros no tenemos acceso, nosotras no tenemos contacto directo con el agresor, entonces puede por lo pronto permanecer resguardada con alguien que se preste, que altruistamente pueda favorecer la vida de estas mujeres y sus familias, sus hijos, sus hijas, etcétera. Bueno, algunos elementos que se pueden explorar para identificar la crisis y la necesidad de aplicar primeros auxilios son físicos, entre otros. A ver, tenemos aquí un mensajito. Muy bien, gracias, Arqui Itzel. Dice que en la página de Itzel, en la página de Facebook, la Arqui Itzel nos dice que es Sustentabilidad UAC Campus San Juan del Río. Se compartirán los links de todas las pláticas que se tuvieron durante este evento. Esto al final del día, cuando termine el círculo de pláticas. Vale, y bueno, te agradeceríamos que nos lo haga llegar, Arqui, por favor.
Bien, físicos, cansancio, agotamiento, dolor de cabeza, náusea, sequedad de boca, bueno, ya lo comentaba yo hace un momentito. Cognitivos, confusión de pensamientos, impotencia, creencia de que nada se puede hacer para salir de la situación. Psicológicos, ansiedad, falta de concentración, afectación emocional, por, tanto por exceso como por defecto, sugestionabilidad. Conductuales, desorganización de actividades laborales, familiares, sociales, incumplimiento de compromisos, todo esto pues no es para menos, ¿verdad? Ok, aquí voy a dejar una pauta para preguntarles cómo vamos. Me gustaría que ya de aquí vamos a pasar un poquito a lo que es la contención emocional propiamente dicha. Pero sí me gustaría saber cómo estamos, dudas, preguntas, alguna experiencia que quieran compartir a manera de análisis de caso, o si tienen alguna duda al respecto de lo que hemos visto, pues adelante, por favor. Por favor, abran su micrófono para no irme al chat. Adelante, Omar. Gracias. ¿Qué tal, doctora? Buenos días, perdón la interrupción. Tengo una duda. Adelante. Pensando en víctimas de violencia de género que ya pasó por esta experiencia traumática y que llegue a mí como conocido de la víctima y se le da el consejo pues de ir a atención profesional, ¿no? ¿Cómo pudiéramos reconocer si el profesional quizás por X situación no está llevando bien el caso? ¿Hay algo que nos pudiera alertar que en lugar de estarle haciendo quizás, llevando bien el proceso, se esté llevando de alguna forma que le siga perjudicando o que no avance? ¿Ha ocurrido? ¿Puede ocurrir? Sí, desde luego. Nos han llegado casos en los que, mira, te voy a contestar por una parte, Omar, gracias por la pregunta. Desde una perspectiva como psicóloga que ha trabajado por 30 años ya en estas situaciones de crisis, sí ha habido casos en los que la víctima, lejos de salir adelante, empieza a asumirse en su propia depresión, que tampoco es responsabilidad, o sea, no se le puede atribuir esa depresión directamente al profesional que la atiende, pero sí que no haya como resoluciones. ¿Cómo lo vamos a observar? Pues que no haya una posibilidad de que la víctima ha mejorado, de que la víctima tenga otra visión. Por muy pequeña que sea, tiene que haber algo que te diga, sí, ella ya no está en ese círculo de violencia, ya no le está haciendo fácil sostenerse en esa relación, que tenga por lo menos ya la intención, que haya hecho, que haya actuado para salir de la violencia, ya te da una luz de que las cosas se están haciendo bien. Pero cuando la mujer cada vez va a peor, y no hay, ya ni siquiera quiere tener un contacto con el profesional o la profesional que la atiende, pues quiere decir que no nos está funcionando, que requiere de otras, de otras instrumentaciones o de otras alternativas o estrategias para salir adelante. Pero no podemos culpabilizar al profesional. Desde luego, si tú ves que el profesional está llorando junto con ella, que está angustiado, que está victimizándose, hay un síndrome que las personas que trabajamos estos temas tenemos riesgo a desarrollar, que es la victimización vicaria. No sé si han escuchado de este término. La victimización vicaria es todo lo que te afecta de las personas con las que trabajas en tanto a su victimización. Entonces, si tú no eres capaz de, ahorita lo vamos a ver más adelantito, de tener tu propia contención como profesional en esta área, es muy probable que tus estrategias no funcionen y le afecte a la víctima. Entonces ahí te vas a dar cuenta. Pero desde luego no podemos responsabilizar en ningún momento a una persona que está interviniendo con una víctima por esa victimización. ¿Saben por qué?
porque de antemano se espera que quien atiende a estas personas pues tenga por lo menos un nivel de especialización, de preparación más fina, más específica, más profunda en estos temas. Desde la perspectiva de perito, como perito en materia de psicología, te puedo decir que nos podemos dar cuenta cuando la psicóloga o el psicólogo concretamente no está haciendo bien su trabajo, cuando no sabe qué hacer desde la instrumentación legal, desde el conocimiento de las normas, de las leyes, de dónde acudir a denunciar, de cómo preparar a la víctima para hacer el acompañamiento a la denuncia. Hay tiempos en estos términos. Bueno, en violencia de género, la vigencia del delito tiene hasta 1 año de tiempo. Pero si tú te llevas a la víctima por 1 año ¿cómo se dice? En terapia, y pues ves como que no avanza, como que no hay, y sigue teniendo riesgo, no hay una medida urgente de separación de personas o de restricción de acercamiento a la víctima, pues ahí te das cuenta que la psicóloga o el psicólogo no tuvo esa oportunidad o esa expertise para conducir el caso desde lo legal, y hay que trabajar directamente con abogados para poder dar esa seguridad a la víctima. Sí, es un delito, independientemente de todo las características psicológicas, emocionales, etcétera, se trata de un delito. Entonces, ante ese delito, bueno, pues hay que ayudar a la víctima a que tome decisiones. Si tienes un largo año para que esta persona, esta víctima, tome decisiones concretas en función de su estabilidad emocional, en función de de la garantía de su seguridad. ¿De acuerdo? No sé si con esto te contesto. Bueno, no sé si Perdona, hubiera doctora. otra pregunta. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Omar. También quiero decirles que por protocolo, generalmente a las víctimas mujeres, niñas, adultas y adultos mayores y niños, por protocolo tendríamos que atender mujeres a mujeres, mujeres profesionistas, psicólogos, a adultos y adultas mayores, a niños y niñas por protocolo internacional. Esto es lo que nos indica. Sin embargo, yo confío mucho en que se puede hacer un muy buen ejercicio cuando nuestros colegas varones intervienen en esta situación de crisis. También dependerá el tipo de víctima a la que nos estamos enfrentando, por supuesto. De ello dependerá, pero generalmente pues tiene que ser así, ¿vale? Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta. Bueno, tenemos que considerar, por ejemplo, que además de la crisis como consecuencia de la violencia, no necesariamente se expresa tampoco en llanto, sino que también puede ser una actitud pasiva, agresiva, de aislamiento, de evasión, entre otras. Sí, toda esta serie de mecanismos defensivos que de pronto los tenemos muy presentes, pues pueden aflorar y tenemos que ser capaces de identificarlos o por lo menos de tener conciencia de que ahí están. En fin, por otro lado, tenemos casos en los que es recomendable proporcionar los primeros auxilios psicológicos y en ese momento, pues, ver si se presenta el estrés postraumático como consecuencia de esa violencia y además, pues, las características que ese estado de ansiedad, estrés, miedo o incluso cuando ya no se está en peligro, siguen persistiendo. Y algunos indicadores del síndrome de estrés postraumático van a ser tener pesadillas, sobresaltarse fácilmente, sentirse tenso o con los nervios de punta, tener dificultades para dormir, arrebatos de ira, sentimientos distorsionados de culpa o remordimiento. Porque una de las características del victimario es que tiene la capacidad de
culpabilizar a la víctima y hacerla responsable de su propia victimización. Entonces, pues eso es bien difícil quitárselo a las víctimas. ¿Vieran? Es un trabajo arduo y complejo, pero se logra. Una vez que nosotros hemos liberado a la víctima de su culpabilización, de su responsabilidad en esa victimización de ella, tenemos un camino ya muy andado. Ya tenemos una parte muy, muy interesante para sacar adelante a esta víctima, ¿no? Bien, también tenemos que hay pensamientos negativos sobre sí misma, sobre su mundo, sobre la vida que le tocó vivir, o sea, no hay alicientes en la vida. Por eso también hay que tener una serie de cuidados, de observaciones, si no hay pensamientos suicidas que de pronto abundan, a veces velados, a veces enmascarados, pero que nuestra expertise nos tiene que ayudar a rescatar si existe o no. En cualquier caso, sea ideación, haya un pasaje al acto o una intentona, en cualquiera de las circunstancias suicidas, hay que tomarlo muy en serio, ¿eh? No lo podemos dejar pasar desapercibido. ¿Ok? Bueno, también mantenerse alejado de los lugares que le recuerden la experiencia traumática. Esto, pues podemos aplicar una terapia conocida como desensibilización sistemática, que es alejar poco a poco a la víctima del objeto temido. Bueno, es un formato de terapia aplicable a muchas fobias, pero que en síndrome de estrés postraumático es muy bueno aplicarla, funciona muy bien, alejarla de todo aquello que le recuerde pues todo el sufrimiento. Y es difícil porque generalmente las víctimas de violencia de género traen una historia larga de muchas violencias que empezaron en un matiz muy leve y que concluyeron hasta casi el borde de la muerte o de la hospitalización. Entonces ese recorrido no es fácil eliminarlo de la mente, de la psiquis, de las experiencias de las mujeres que han vivido eso. Nos llevará tiempo, pero bueno, que se resuelve. Y por supuesto, ayudar a la víctima a evitar pensamientos o sentimientos relacionados con el acontecimiento traumático. Estas frases comunes que escuchamos a menudo, como, ya no pienses en eso, mira, ya piensa en otra cosa, sí, pero pues eso es a lo que van con nosotros, a que les digamos cómo no pensar en eso. Si nosotros les salimos como, es que tienes que distraerte, es que tienes que echarle ganas, oye, no estudies psicología. Vete, no sé, a un coaching o algún, no sé, a un grupo de pensamientos positivos que son muy buenos, pero no para estas circunstancias. Digo, supongo que son buenos, ¿no? Porque a mucha gente parece que le da resultados, yo desconozco cómo funcionan, pero no aquí. En violencia de género esto no funciona. No sé si funcionará en otros casos, pero en esta no funciona. ¿Sí? Nada de que échale ganas, nada de que ya no pienses en eso. Mira, la vida tiene algo preparado para ti. Sí, no manches, ¿qué tiene preparado? ¿Violencia? Si lo único que ha vivido es violencia, ¿cómo le dices eso? ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con esto. A veces esta empatía nos hace vivir algo que como personas humanas que somos, pues vivimos, traemos trascendencia, traemos trayectoria también, tenemos lo nuestro, pero mucho ojo con eso, ¿no? Esa es una manera, Omar, de ver si la atención profesional que recibe es adecuada, por ejemplo. A ver, voy a ver aquí el chat. Ya nos está pasando. No, todavía no pongo la presentación, Arqui, gracias. Ahorita continúo con la presentación. Y bueno, por último, dentro de estas características, hay que revivir mentalmente el evento traumático. Hay que ayudar a revivir el evento traumático aún después de un buen tiempo, pero de manera
catártica. Una cosa es la catarsis y otra cosa es dejarla desbordarse nuevamente, porque entonces la vamos a revictimizar. Y hay una conceptualización interesante donde nos convertimos en víctimas o revictimantes de esa persona que está acudiendo a nosotros. Tenemos que trabajar en torno a un proceso catártico, pero acuérdense que las catarsis solo dejan soltar todo aquello que les está consumiendo internamente, pero no podemos dejar así a una víctima, a una paciente con estas características. Tenemos que cerrar, tenemos que conducir aquello que nos vomitó literalmente, como lo es la catarsis, y darle esa conducción y cerrar, aunque sea un pequeño evento. A lo mejor no está preparada en ese momento para hacer su catarsis, solamente está preparada para que en su hilo discursivo diga y tenga conciencia de lo mal que se siente, de la mala suerte que la vida le ha dado o que ya no tiene esperanza. Pero a lo mejor no es el momento de la catarsis, o a lo mejor sí, pero tenemos que estar a expensas y a merced de la víctima que llega con nosotros, ¿sí? Ahorita pongo Bien, tenemos además de todo eso, tenemos que ver que hay que identificar una situación de riesgo para la víctima, y esto es bien importante también, tener identificación sobre esto. Un aumento de la frecuencia de los actos violentos, haber sufrido, ¿qué ítems necesitamos revisar? Como aumento de la secuencia de los eventos violentos, haber sufrido previamente lesiones graves, presencia de armas de fuego o armas blancas, abuso de sustancias tóxicas por parte de quien le genera la violencia, amenazas y relaciones sexuales forzadas, vigilancia constante, si los hijos e hijas han sido también agredidos, conducta antisocial por parte de quien genera la violencia, más allá del ámbito familiar, aparte, destrucción de objetos, maltrato o abuso sexual a niños o niñas, maltrato a animales, celos intensos, fracaso al acudir a múltiples sistemas de apoyo, asistencia de culpa o arrepentimiento por parte del generador de violencia, cronicidad, y otros indicadores también puede ser que ha anunciado o amenazado por abandonar a la víctima de alguna manera u otra, de manera permanente o de manera ocasional, y ha regresado, ha sido amenazada por perder o quitarle a los hijos, considera que quien genera la violencia es capaz de matarla, que ha sido aislada o encerrada por esta persona, ha sido privada de su libertad contra su voluntad, ha recibido atención médica o psiquiátrica como resultado de sus violencias, presenta o ha presentado ideación suicida, lo decíamos hace un momento. Otros indicadores de riesgo de la víctima es si está embarazada o en periodo de latencia o parto, o si tiene algún otro grado de discapacidad, es adulta mayor, o cualquier otra circunstancia que la haga ser vulnerable. Bueno, tenemos una gran cantidad de ítems que tendríamos que seguir tomando en cuenta para este efecto, pero como tenemos poco tiempo, me voy a trasladar a continuar con las diapositivas. Ya avanzamos un poquito, pero aquí estamos. Déjenme poner. Ahora, la contención emocional. ¿Qué es la contención emocional? Es un tipo de intervención que se implementa para tranquilizar, fortalecer y devolver la confianza de la persona que se encuentra afectada por una fuerte crisis emocional. Significa sostener las emociones de las personas, en este caso de las víctimas, que viven violencia basada en el género, con el fin de ofrecerles un acompañamiento que les permite identificar y expresar sus sentimientos sobre su situación y encontrar de manera conjunta alternativas de solución. También se trata de ofrecer apoyo para expresar sus emociones y necesidades en lugar de negarlas, como suele suceder en los casos de violencia basada en el género, debido a la intensidad y magnitud de las vivencias relacionadas con esta. Para brindar una contención emocional es fundamental usar la empatía y la escucha activa, establecer un ambiente de aceptación y confianza, reconocer los sentimientos de quien solicita el apoyo por una situación de crisis que no ha podido resolver por sus propios medios, eso está claro.
La intención es abarcar y recibir las emociones que nos compartan, empatizar con la persona y reflejar la información que nos ha proporcionado, es decir, este espejeo, devolvérsela con una mayor estructura y orden. Eso es lo importante. A nosotros viene toda una serie de sentimientos y emociones desestructurados, desorganizados. Nuestra tarea es regresarle todo esto de manera ordenada, estructurada, que le permita o que nos permita que hemos recibido la información correcta, verificando que se atendió correctamente y que esto va a ayudar a la víctima a organizar a sus ideas y comprender cómo se siente, lo que le permitirá recuperar parte de la confianza en sí misma. Hay que tratar de traducir las emociones o darles un nombre si la persona no las identifica. Si que esto implique hacer diagnósticos. Por ejemplo, decir, noto que se encuentra muy triste, en lugar de decir que se ve deprimida. No le vamos a decir, oye, veo que estás deprimida, no. Oye, noto que estás triste, es así como te estás sintiendo, y continuamos. Es importante privilegiar el diálogo en la medida de lo posible. Sin embargo, recordemos que las víctimas en situación de violencia tardan meses o años en romper el silencio debido a las emociones adversas que les genera la situación, o el propio victimario ha sido capaz de envolverlas de tal manera que las incapacita para verbalizar su padecimiento, su sufrimiento o su victimización. De este modo, puede ser la primera vez que dejan de reprimir sus sentimientos y se enfrentan a ellos para reconocerlos, lo que de manera inmediata les ayudará a darse un lugar a sí mismas, aceptarse y dar el primer paso hacia su empoderamiento con mayor claridad de lo que ha pasado. El empoderamiento es un concepto que a últimas fechas hemos utilizado, a últimos años más bien, que se ha utilizado para reconocer que la mujer se conozca o se reconozca a sí misma con poder, con fuerza, con capacidad suficiente para disponer de su propia vida y de una vida libre de violencia. Así, se liberará ansiedad sin temor a desbordarse, porque quienes podemos recibir estas emociones y sabemos qué hacer con ellas, porque quienes podemos recibir estas emociones y sabemos qué hacer con ellas, pues les podemos ayudar. Ahí creo que no hice una buena redacción. Aunque algunas víctimas prefieren no compartir lo que les pasa por temor a herir o contaminar a alguien y causarles sufrimiento. Eso es cuando las mujeres no comparten con la familia más cercana. Intentemos validar estos sentimientos a través de frases que están a la vista, como está triste por todo lo que le ha sufrido, todo lo que ha sufrido últimamente. ¿Hay algo que yo pueda hacer para ayudarla a sentirse mejor? ¿Cree usted que le puedo servir en algo para que esta situación de tristeza que ahora mismo está viviendo la puede ayudar? Son algunas preguntas ligeras que sí nos hacen contactar empáticamente con la víctima. Bien, ofrecer a la víctima un pañuelo cuando llora o alguna bebida como agua, té o algo, si las condiciones lo permiten, claro. Cuando se validan las emociones y se abordan directamente, también se aplica a la persona que lo que siente, se le explica a la persona que lo que siente es congruente con lo que vive, lo que le permite sentirse cuerda, aceptada y comprendida. Es posible que durante la contención la víctima libere tantas emociones que parezca que está peor que como llegó, sin embargo, intentemos que la persona aproveche este canal para abordar dichos sentimientos, elaborarlos o contenderlos y aceptarlos o manejarlos con nuestro apoyo profesional. Para contener es importante hacerle saber a la víctima que está en un lugar seguro. Por ejemplo, una mujer golpeada que dice estar furiosa con su agresor, pero a la vez lo ama y aceptaría todo menos separarse, se le permite sentirse así y entender que esto se debe a la situación vivida, al ciclo de violencia, a su dependencia y a su infinidad de factores emocionales y de género que sabemos comprender sin juzgar. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Decirle, bueno, entiendo que lo amas
y bueno, solo tú sabes el sentimiento y el amor que puedes tener hacia esta persona. Pero bueno, recuerda que en estos momentos ese amor que tú le tienes a esta persona que te ha golpeado, que te ha humillado, que te ha hecho sentir y llegar hasta aquí, pues no ha sido precisamente lo que tú esperabas de una persona que amas. Como este tipo de reflexiones pueden ayudarla y jugar un poco con las propias palabras que esta persona está ofreciéndonos en su propia dinámica terapéutica. Debemos mantener una actitud receptiva y libre de juicios ante lo que mencione la víctima y no invitar al perdón o modificar sus emociones. Pilas, nosotros no podemos en ningún momento decirle, no, es que, ¿cómo puedes amar a esta persona? ¿Cómo es posible que no te des cuenta? No, pues le estamos haciendo un juicio, ¿sí? Y no nada de que, mira, perdónalo, pues tal vez estuvo confundido, tomó de más o lo que sea. No, no tenemos que pedirle que lo perdone, solamente que tome conciencia de lo que en estos momentos le está pasando. Nuestra meta es que la víctima logre sentirse mejor al enfrentarse a su realidad. ¿Y cuál es su realidad? Que la persona que ella considera que ama, y así se lo vamos a aceptar, en estos momentos no está actuando como una persona que ama a otra, ¿sí? Brindar atención implica hacer un acompañamiento solidario y profesional basado en el conocimiento y en lo humano, con absoluto respeto de los valores culturales, religiosos y familiares de la víctima de violencia. Es importante considerar que el espacio mismo brinda contención e incluso confidencialidad a la víctima, por lo que de preferencia debe cumplir con ciertos criterios. El espacio donde se encuentren con la víctima, pues por lo menos hay que medio acondicionar adecuadamente. Debe ser un cubículo cerrado, iluminado, privado, libre de interrupciones como sonido de la calle o de la propia oficina en la que se encuentren, como llamadas telefónicas, interrupciones de otras personas para solicitar, por ejemplo, una firma, que sea externa al caso. Pero si estamos, por ejemplo, yo me coloco en el Instituto de la Mujer, por ejemplo, donde se atiende a estas víctimas, pero que en ese momento el jurídico está también haciendo un acompañamiento de medida urgente. La víctima sabe perfectamente que las profesionistas, las licenciadas, las abogadas del jurídico están interviniendo para hacer documentación, para librar algunos oficios, para que se tomen medidas urgentes de restricción o alejamiento de la persona que le agredió. En ese momento sí se permite esto. Nada más, pero fuera de eso, lo mejor es que no. Ya en un momento de terapia ya personalísima, donde se han librado estas acciones, ya no pasa nada, ya se resolvió por un momento, entonces sí, sin ningún otro tipo de interrupción, ¿vale? El mobiliario, pues pueden ser dos sillas cómodas o sillones cómodos situados uno enfrente al otro, si es posible sin escritorio de por medio. Sin embargo, un escritorio frente a la víctima puede darle un poco de soporte y de seguridad, porque acuérdense que si no le tenemos nada al frente, ella está otra vez experimentando sentirse expuesta, porque no sabe, todavía no te conoce bien a ti, todavía no sabe tú quién eres. Entonces, no tenerle una barrera de contención física como un escritorio o una mesita al lado para recargarse o algo así, pues la volvemos a exponer, ¿no? Solamente es una idea que les comparto. También se requiere colocar una mesa junto a una de las sillas que permita a la persona que se entreviste a acercarse para recargarse en ella, para tomar sus notas. En la mesa, además, es recomendable colocar una caja de pañuelos faciales que puedan ofrecer a la víctima si esta lo requiere, ¿no? Algo así. El reloj, es importante que en la pared que la persona entrevistadora pueda observar, se coloque un reloj sencillo para tener conciencia de la duración de la entrevista. Sin embargo, por ningún motivo se presionará a la persona para terminar la sesión o llegar al punto. En este tipo de pacientes o en este tipo de casos, no hay tiempo determinado. Regularmente son más de 1 hora las sesiones para lograr a la estabilidad. Hay personas con otros recursos importantes, otros recursos personales, que en menos tiempo logran una estabilidad, pero esto en estos momentos no es recomendable.
Recordemos que una buena técnica de entrevista y primeros auxilios psicológicos permite no solo contener emocionalmente a la persona, sino obtener la información necesaria a través de las preguntas específicas en momentos adecuados que permitirán alcanzar el objetivo sin que se alarguen los tiempos. Cuando una persona habla mucho durante la entrevista y se desvía del objetivo, es un indicador de angustia, depresión y confusión, y así como tal lo tenemos que considerar. En nuestra responsabilidad Es nuestra responsabilidad aprovechar algún breve espacio o pausa en la narración para ayudar con amabilidad a regresar a la pregunta y retomar lo ya dicho, que es de utilidad, y recordar lo que se preguntó. Por ejemplo, me decía que esta es la cuarta vez que su esposo le pega y cada ocasión ha sido más lesionada. Si le parece bien, luego retomamos lo que menciona sobre su suegra, sobre que su suegra ha pedido el gas. Por ahora conviene saber cómo han sido los episodios de violencia anteriores, pero hay que preguntarle si está de acuerdo. Generalmente reacciona la víctima y dice, sí, sí, pero luego le cuento, ok, sí. Entonces se queda una pausa ahí, es un material pendiente de analizar, pero que por ahora la ayuda a centrarse, ¿no? Desde luego, son mecanismos que la víctima, pues por alguna u otra razón está desviando, ¿sí? O sea, pues es doloroso revivir esa parte del sufrimiento. Bien. Ojo, quien brinda cualquier tipo de servicio a víctimas en situación de violencia como parte de su trabajo cotidiano se encuentra en contacto con vivencias desgarradoras, desagradables que le conmueven y confrontan personalmente con su propia problemática no resuelta, por lo que pueda sufrir o un significativo desgaste emocional, físico y mental. Ojo con esto. Para evitar esto debe tener herramientas que le permiten identificar, manejar sus emociones con el fin de que no repercutan en su estado emocional generando dolor, malestar, impotencia, frustración o desesperanza, que le podrían afectar tanto en los aspectos personales, sociales y familiares de su día a día como su desempeño profesional, su desempeño familiar, social, etc. Cuidar estos aspectos es muy importante, por lo que es recomendable que quien atiende violencia reciba también contención emocional en su lugar de trabajo o acuda a psicoterapia, lo que le fortalecerá, le protegerá psíquicamente y le dará herramientas para el manejo de las emociones que le genera este ejercicio, con el fin de que pueda elaborar todo ese dolor sin la necesidad de buscar medidas inconscientes de autoprotección que le lleve a cierto grado de insensibilidad o mostrar cierta indiferencia ante la problemática que le expone. Aquí yo les puse una nota y les puse, ojo, no es lo mismo que la supervisión de casos, ¿sí? Una cosa es que un maestro, un colega, un compañero del centro de trabajo donde nos desempeñemos nos haga supervisión, o el jefe o la jefa del área de psicología a la que pertenecemos nos haga una supervisión de caso a una atención de contención, ¿eh? Ojo, no es lo mismo, ¿ok? Bueno. Pues con esto entonces terminamos. Yo les agradezco. Aquí tenemos que esta presentación está basado en el programa de capacitación orientada a la certificación de personal de la CEA, que es el Comité Ejecutivo de Atención a la Víctima, que atiende directamente a personas en situación de víctimas, y es una guía del módulo de contención emocional a víctimas de violencia de género. Como hay muchos otros protocolos, muchas otras formas de conducir nuestro ejercicio profesional. Yo les agradezco la atención, con esto terminamos. Hay una gran cantidad de experiencias que podemos compartir, y yo me pongo muy formalmente a sus órdenes. Voy a dejar aquí mi correo y mi número WhatsApp. En cualquier caso, puedo ayudarles con supervisión de caso o contención, lo que ustedes necesiten. Agradezco su atención. Si hay alguna pregunta que quisieran hacer, pues quedo a sus órdenes. Déjenme ponerles los datos aquí en la cintilla de mensajes. En tus manos te dejo, Arqui. Muchas gracias, doctora, y gracias a todos por asistir. Como dice ella, tenemos un pequeño espacio de preguntas, por si alguno pues tiene alguna, puede levantar su mano o escribir en el chat y yo haré favor de leerla. También, doctora, en lo que se animan,
me permito entregarle por parte de la Coordinación en Gestión para la Sustentabilidad Campus San Juan del Río una constancia por haber participado en el evento Mujer, gracias por tu trabajo, que se llevó a cabo del 7 al 11 de marzo, y firmo yo como enlace de Obras y Sustentabilidad Campus San Juan del Río, el maestro Javier Peña Perrusquía, que es el coordinador general del campus, y el doctor Omar Chávez Alegría como director de Obras UAC. Muchas Muchísimas gracias. gracias por la confianza a ti, al equipo que representas, Arqui, y desde luego a cada una y cada uno de los asistentes. Me he sentido muy honrada en permitirme compartir pues esta pequeña ponencia, pero con mucho compromiso y mucho agrado. Pues espero que sea una pauta para el ejercicio futuro profesional o quienes ya se han consolidado como personas que trabajan con víctimas. Muchas gracias por el reconocimiento. Por ahí luego te agradezco si me lo envías vía correo. Y Sí, claro que sí. Soy Tejada. Es que ahorita se hace siempre me confunden con Tejeda, no te preocupes. Una disculpa, se haremos la modificación. No te preocupes, generalmente me ponen Tejeda, pero Tejada, como que es más común Tejeda, yo creo. No te preocupes, cuando puedas, no pasa nada. Sí, no se preocupe, ahora mismo se lo... así, Mientras mándamelo así. Bueno, creo que tenemos aquí. Dos preguntas. A ver, adelante. La primera es de iPhone de Vinicio y dice, doctora, ¿cómo podemos concientizar a las víctimas sobre su situación si es que hay negación o algún tipo de pensamiento que su victimario estaba en lo correcto? En primer lugar, gracias por la pregunta. En primer lugar, sí tenemos que tener claridad de que la víctima está sufriendo una decepción. Acuérdense lo que les dije en un principio. Y esto les aseguro que no lo vamos a encontrar en ningún libro, ni en ningún protocolo, ni nada de eso. Pero miren, la narrativa histórica, la práctica anamnésica de violencia de una mujer víctima de violencia de género nos va a llevar a que en un momento ella confió en ese ser con el cual estaba unida en pareja. Bajo cualquier formato, matrimonio, concubinato, amantes, noviazgo, lo que ustedes quieran, el formato de relación, de interrelación de pareja. Entonces, hay un choque emocional en el cual la víctima dice, es que nunca creí que fuera capaz de esto, es que él no era así. Entonces, en ese ánimo de no poder ver que él es así ahora, y que él no era así antes, pues es nuestro trabajo, es nuestro momento de intervención y cómo decírselo. Decirle, bueno, ¿estás de acuerdo que en un principio fue bueno? Entonces, ayúdala a que se remonte a sus primeras convivencias con esta persona, con este victimario, y decirle, a ver, bueno, platícame cómo era antes. No, pues mira, era así, y empieza a darte tu narrativa. Me atendía bien, me tomaba en consideración, nunca me levantó la voz. De pronto hay historias de infidelidad que atraviesan estos temas de victimización. No lo comenté porque, bueno, quise centrarme más en la intervención en la crisis, pero generalmente los temas de infidelidad atraviesan la violencia de género, generalmente, no siempre, ¿no? Pero bueno, entonces te encuentras con unas narrativas de esta naturaleza y poco a poco, si tú le das la escucha, la víctima te va a empezar a decir, y de momento se empezó a convertir así, y yo un día llegó y me dijo así, y a mí me sacó de onda, y a mí me dijo, entonces le dije a mi mamá, entonces ya no le quise comentar a mi familia, porque ya cada que les comentaba decían que él era un mal, pero yo confío en que él. Y entonces la rescatas de ese pasado y le dices, bueno, y en comparación a esto que me estás platicando, que fue bueno en su momento, ahora ¿cómo te encuentras? Ahora, ¿qué pasó? Y entonces la haces caer en ese quiebre, dijeran los neurolingüistas, entras en un quiebre neurolingüístico donde le dices, ya no es así. Y a lo mejor ahí la dinámica se pone tensa y le tienes que dar ánimo para que recupere el aliento y diga, no, bueno, es que sí, finalmente es así. Y ahora es así. Y entonces tú no la vas a convencer de nada.
quedémonos claros, chicas y chicos. Nosotros no tenemos la responsabilidad de convencer de nada a la víctima. Tenemos que espejear en nuestras palabras, en nuestras acciones y en nuestra escucha lo que ella está viviendo. Y ella tiene que tomar conciencia de que lo que vive es doloroso, es indignante, es una afectación a su vida, a su integridad, pero solamente somos ese espejo, ¿de acuerdo? Porque si nosotros le decimos, bueno, es que mira, también toma en cuenta que él es una persona violenta, no vamos a hacer ningún juicio, ¿sí? Y este proceso, yo se los digo aquí en un par de minutos, pero nos puede llevar 3, 4, 5 sesiones, o bien la primera sesión que tengamos con ella. Depende de las características, evidentemente, de la víctima, las circunstancias de su victimización y los recursos personales con los que cuente, instrumentales, materiales, redes de apoyo y acceso a la justicia, que esa es también parte importante de nuestro trabajo. ¿Vale? ¿Qué más? Había una manita levantada de la usuaria Carla. No sé si aún continúa la duda. Adelante, Carlita. Buenos días. Bueno, ya escribí la pregunta también, pero la pregunta es, ¿cómo sé que ya está estabilizada Empiezas a notar que ella tiene mayor claridad de ideas y tiene mayor capacidad de decisión. Y te va a decir, órale, va, dígame qué puedo hacer para que él ya no me pegue. ¿Qué pasa si yo ya no regreso a mi casa? ¿O qué pasa si le cambio la chapa a mi casa? ¿O qué va a pasar si en estos momentos voy a poner la denuncia? Son decisiones muy cortas que no se atreven mucho a decírtelo, ¿no? Pero sí empieza a tener planteamientos hipotéticos de solución del problema. Cuando viene esta primera luz hipotética de solucionar su problema, Carla, ya estamos un pasito adelante. Ya tienes como cierta certeza de que ella ha tomado conciencia de el daño sufrido y tiene conciencia clara de que no quiere seguir sufriendo ahí, ¿de acuerdo? Esto es así como un ítem. Y eso significa que ya está estable. Y puede seguir llorando, y llantos, pero derramar ríos de llanto, pero aún así ya estar consciente del daño, ya tener conciencia del daño. Muy bien. No sé si quedó, Carla. Sí, muchas gracias. Ok, ¿tenemos alguna otra duda, alguna pregunta? En el chat también bueno, primero varias felicitaciones. Gracias. De UAVIC dice, gran plática por parte de la doctora Evelyn. Es un gusto colaborar con usted desde la Unidad de Atención a la Violencia de Género. Muchas gracias. También tenemos otra pregunta. Doctora, si el victimario tiene la iniciativa de tratarse, ¿es posible que la víctima retome su relación de forma gradual o lo mejor siempre será cortar con esa relación para no caer en un círculo? Generalmente, el victimario intentará por todos los medios, formas, chantajes, quizá podríamos darle el beneficio de la duda, genuinamente regresar a la relación. Eso lo vamos a tener presente y va a andar detrás de la víctima, asusándola, acosándola, insistiéndole. Eso tengan la seguridad. Cuando no hay de por medio una restricción, ¿cómo se llama? Oficial, legal, de que no se acerque a la víctima. Y cuantimenos cuando ya ha sido detenido por privación, como su pena privativa de libertad como victimario. Fuera de eso, va a estar rondando. Pero aquí la situación del victimario es otra. El victimario no puede sostener su vida sin el control, no puede sostenerse sin manipular, sin dominar, sin reprimir, sin tener control y opresión a sus pies a una víctima. Entonces, si es amor o no es amor,
me parece que en estos momentos, ni en ningún momento lo podemos diferenciar, ¿vale? Entonces, no es el amor lo que pueda unir a una pareja. Son circunstancias patológicas, psicopatológicas, que las va a unir de nueva cuenta a víctima y a victimario, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa con la víctima? La víctima, con todas sus carencias emocionales, con todas sus dificultades, con toda su psiquis mermada, debilitada, pues no va a tener como esos soportes para decir, pues vale más malo por conocido que bueno por conocer, por decir algo, ¿no? Entonces, si no tenemos esa cercanía con la víctima, esa cercanía emocional, donde le patrocinemos la instrumentación necesaria, va a volver y va a decidir. Por protocolo, no se recomienda la negociación, porque estará cometiendo una falta muy grave decirle, pues arréglense ustedes, miren, ustedes se quisieron. Generalmente el victimario, cuando no estén los casos que les mencionaba, pena privativa de libertad o vinculado a un proceso legal, jurídico, el victimario va también buscar, va a querer buscar acercarse al psicólogo, al profesional, trabajador social, abogado, abogada, que esté atendiendo a su víctima, ¿eh? Entonces, pues se creen un poco como dominantes con sus características propias que pueden manejar, manipular también al profesional, ¿eh? A la o al profesional. Entonces, bueno, a eso tendríamos que estar también muy, muy pendientes de esto, pero bueno. La víctima, si no le patrocinamos estos soportes o esta contención suficiente para que ella vaya adquiriendo valor para tomar decisiones, es muy fácil que sí, en algún momento, este hombre, este sujeto, se la encuentre y la convenza. Y entonces deja de ir a la consulta, y entonces deja de atenderse, deja el procedimiento a medias, el procedimiento legal por un lado, y entonces le da la oportunidad. Entonces, bueno, pues estas son decisiones que la víctima va a hacer y que tú jamás en la vida tienes que responsabilizarte, ¿eh? Eso sí que no, porque entonces te estás convirtiendo en víctima de una circunstancia. Y tus capacidades profesionales, tu experiencia, pues se va a ver mermada. Entonces, no, por protocolo no se recomienda que lleguen, tienen que salvar la relación, salir adelante, demostrar que pueden vivir sin la codependencia del otro para hacer su vida. Y si en algún momento dado la vida los lleva a intentarlo, es decisión de ellos, no del profesionista ni de ninguna institución. Ahí sí, con la pena, pero no podemos intervenir. Porque no somos sus padres, no somos sus amigos, no somos sus compadres, sus vecinos, comadres, no somos nada de eso. Somos sus terapeutas, sus profesionales en atención a su dolencia. ¿Vale? Ok. ¿Cuál otra? Pues ya no surgieron al parecer más dudas, pero surgió un comentario de Alejandro Zavala que dice, en Guanajuato tenemos talleres de reeducación para la prevención de la violencia para hombres y mujeres, actualmente de forma virtual. Y nos deja el correo que dice talleres de reflexión gto@gmail.com. Muchas gracias, Alex, por compartirnos este correo. Efectivamente, miren, he tenido la oportunidad de trabajar con agresores de género, con victimarios que directamente, aquí en San Juan no lo teníamos, pero, bueno, la Fiscalía tiene una, vamos a llamarle así, pena conmutativa. Es decir, que en vez de que se le sentencia a privarlo de su libertad, le dice, tu pena la vas a cursar en libertad, pero vas a tener que venir a firmar cada semana, vas a tener que tomar terapia grupal en la Fiscalía. Hay gente especializada, personas especializadas para este tipo de victimarios,
dentro de los programas de fiscalía o también dentro del Centro de Inserción Social, de reinserción social, quise decir. También hay grupos. Pero cuando ninguno de estos grupos o estrategias se le indican al victimario, directamente de fiscalía, el juez de control o la juez de control envía a mis servicios de atención psicológica, a mi consulta privada, que yo trabaje con estos victimarios. Tengo que presentar un plan, un formato, un modelo bien sustentado, un trabajo, una estrategia de intervención que le presento al juez de control para que autorice que este victimario venga conmigo a sus sesiones por costas y a cuenta del propio victimario. Y le tengo que estar reportando, tengo que informarle cómo ha estado la persona. ¿Por qué? Porque a mí el Estado me confiere la reeducación, la psicoeducación de ese victimario, que por alguna razón la juez o el juez de control decidió que así fuera. Y entonces, bueno, pues yo lo recibo, se hace toda la tramitología correspondiente para ese efecto. Pero pues muchísimas gracias, Alejandro, por esta circunstancia. Tengo entendido, no sé si, creo que por aquí vi a alguien del Instituto de la Mujer, que nos hacen el favor de acompañar, pero quiero comentarles que junto con el Colegio de Psicólogos vamos a firmar un convenio donde precisamente este tipo de personas que quieren reivindicarse en sus circunstancias personales de victimarios, evidentemente el Instituto de la Mujer es para mujeres, entonces estamos formando, bueno, lo vamos a firmar el lunes, Dios mediante, pasado mañana, sí, lunes 14, para que el Colegio de Psicólogos con nuestros colegas especializados en estos temas reciban a los victimarios que deseen tomar una terapia especializada por sus circunstancias de victimario o sus circunstancias de haber sido violentos con su pareja, con la familia. Entonces, bueno, también esto es un ejercicio que el Instituto de la Mujer está trabajando duramente y que nos pide esta colaboración, y nosotros al servicio de la comunidad sanjuanense, pues lo hacemos con enorme gusto y enorme compromiso profesional desde el Colegio de Psicólogos, que me honro en presidir, vaya como presidenta del colegio. Muy bien, gracias. Gracias, Alejandro. Muy bien, no sé si hay alguna otra. Pues al momento en el chat no. Volví a compartir el link de Facebook de la coordinación, que les repito es Sustentabilidad UAC, Campus SJR. Y gracias. Ahí mismo les extiendo la invitación a todos aquellos pues coordinadores, directores de todas estas asociaciones que pues seguido nosotros hacemos este tipo de círculos, de conversaciones. Entonces si están interesados en compartir algún tema, también pueden acercarse a nosotros, mandarnos un mensaje por Facebook o por mensaje y ya. Pues muchísimas gracias, Arqui. Igual, pues cuenta con nosotros, con todo lo necesario. Están también mis compañeras de UABIG, con quienes también me honro en trabajar muy de la mano y pues buscando lo que siempre he dicho, ¿no? La lucha es, la causa, ¿cómo digo? La lucha es nuestra y la causa es justa. Tenemos un trabajo por hacer en conjunto con esta estructura importantísima que nuestro anterior rector, nuestra actual rectora ha, digamos, apoyado muchísimo a una vida libre de violencia de las mujeres en la comunidad universitaria UAC. Muchas gracias, compañeras de UABIC. Para mí es realmente un honor también trabajar de la mano por esta causa que es importante para el desarrollo pleno de las mujeres y la sociedad en general. No sé quién más ande por ahí. Muchas gracias. La siguen felicitando por el chat y aprovecho un poquito el espacio para invitarlos. Ahorita a las 3 de la tarde vamos a tener nuestra última conferencia, plática, que es el diálogo de las mujeres investigadoras a cargo de la Maestría de Bellas Artes.
Igual por el link ya está ahí en la página para todos los que nos gusten acompañar. Muchísimas gracias, Arqui. Muy amable a todos. Pues si no hay más, pues un gran abrazo para todos aquí presentes, para todas aquí presentes. Y cuenten conmigo, estoy a sus órdenes para cualquier, pues, no sé, supervisión o acompañamiento o alguna duda que crean que pueda servirles, pues cuenten conmigo. Soy 24/7, ¿eh? Así somos quienes trabajamos con mujeres víctimas de violencia de género. 24/7 por 365. Muy buen día, gracias a todos y pues un honor estar con ustedes. Un abrazo por el ejercicio, Arqui. Saludos a todo tu equipo de sustentabilidad. Muchísimas gracias por participar y gracias a todos por estar aquí presentes. Gracias, Omar, Luna, gracias. Bye. Me retiro. Adiós.